Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com y calmamental.com. Un podcast destinado a ayudarte a reducir el ruido de tu mente, conectar con tu paz interior y a vivir sin estrés. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre la culpa y la compasión. Más concretamente sobre cómo vencer a la culpa a través de la autocompasión. Y cuando he empezado a investigar cuál es la definición de autocompasión que hay por ahí en la red, la verdad es que me he quedado bastante sorprendida porque se percibe la compasión como, y cito literalmente, como un sentimiento de pena hacia uno mismo que experimenta un individuo en situaciones percibidas como adversas cuando dicha situación no ha sido aceptada y no se tiene la confianza o la habilidad para adaptarse a ella. Claro, si yo estoy sintiendo mucha culpa y alguien me dice que trascienda esta culpa a través de la compasión hacia mí mismo, hacia mí misma, es muy probable que oponga una resistencia muy grande porque realmente nadie quiere sentir pena de uno mismo. Es una sensación un poco desagradable, ¿no? Es una sensación que además, un sentimiento que te coloca en una posición totalmente de víctima. Y aunque tal vez desde un punto de vista inconsciente nos situemos muchas veces en ese punto, en ese rol de víctima, conscientemente nadie quiere estar en ese lugar. De manera que rechazamos la autocompasión como método, como manera para trascender esta culpa porque tenemos una visión un poco errónea de cómo se vive la culpa desde el mindfulness y en especial esto se coge mucho directamente desde el budismo. La autocompasión vista y vivida desde un punto de vista mindfulness es la base de la curación emocional. Es el darnos cuenta de que somos humanos, de que nos equivocamos, de que nos caemos y nos volvemos a levantar y que tenemos derecho a ello. Que tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho a tener un mal día, un mal momento, a transitar un camino pues pedregoso y oscuro tal vez, y que no pasa nada con todo eso. Así que cuando yo me acepto a mí mismo, a mí misma con mis imperfecciones, cuando abrazo esos pensamientos negativos, esas emociones densas, oscuras, que todos, porque lo tenemos todos transitamos en algún momento, cuando acepto todo esto, cuando dejo de resistirme a todo eso, nace una bondad hacia mí misma, que eso es lo que llamamos autocompasión. Y cuando yo soy autocompasiva conmigo misma, cuando dejo de juzgarme, automáticamente pues dejo de juzgar también a los otros. Esa es una de las bases fundamentales del mindfulness. ¿Y qué relación tiene con la culpa? Pues la culpa no se sitúa para nada en el presente. La culpa tiene un origen en unas experiencias en el pasado que se filtran a través de aspectos de la personalidad, como puede ser el perfeccionismo, una baja autoestima, una baja autoconfianza, una mala regulación emocional y un exceso de rumiación en pensamientos pues, sobre cómo deberían ser las cosas, sobre cómo debería ser yo y no soy. Un poco al final de lo que se trata es que cuando entramos en culpa estamos entrando en una visión distorsionada de lo que es la realidad y nos colocamos en un sitio en el que
suponemos que deberían ser las cosas de X manera, pero estas cosas no son, así que entramos en frustración, en tristeza y en mucho juicio. La culpa ancla su razón de ser en ese crítico interior machacón, en ese ñiñi que tenemos todo el día que nos está diciendo cómo tienen que ser las cosas, cómo deberíamos ser, que si vamos bien vestidos o no, que si tendríamos que estar haciendo o no. Esa mente machacona que tenemos dentro, y la tenemos todo, que nos enjuicia constantemente y que de alguna manera nos ata, hace que nuestro mundo sea mucho más pequeño, pues ahí es donde se fundamenta la culpa. Cuando vivo en autocompasión, cuando me permito introducir mindfulness en mi vida, atención plena en mi vida, cuando me doy cuenta de cuál es el discurso de esta mente criticona, machacona y pesada que se pasa el día diciéndome historias. Hay quien le dice la Ramona, hay quien le dice, pues mira, cada uno le pilla un nombre un poco para sacarle hierro al asunto. Pues cuando me permito transitarla y verla y acogerla, entonces es cuando estoy siendo autocompasiva conmigo misma. Cuando me permito fallar, cuando me permito caer, cuando me permito ser humana al fin y al cabo, ¿no? Entonces la culpa se diluye muchísimo, porque muchas veces también sucede que nos culpamos por situaciones, por cosas que hicimos o cosas que dijimos en un determinado momento, y viéndolo desde la distancia decimos, tendría que haberlo dicho de otra manera, tendría que haber expresado de otra manera, no tendría que haber hecho eso, o no tendría que, no tendría... Pero si hicimos eso en ese momento, es porque en ese momento de nuestra vida, en ese nivel de conciencia que teníamos, no nos veíamos capaces de hacer otra cosa. Hicimos lo mejor que pudimos dadas las circunstancias de ese momento y la realidad que nos rodeaba en ese momento. De manera que es muy poco productivo, muy estéril anclarnos en esa culpa de lo que un día fue. Y aparte es totalmente injusto porque te estás viendo desde el ahora en un ayer que no eras tú, eras otra persona de otro nivel de conciencia, con otra realidad, con otra historia, ¿no? Así que yo un poco lo que te propongo es que cultives esta autocompasión, que cultives pues honrar y aceptar tu humanidad, que te des espacio para ser en los momentos bajos, que dejes de tratarte a ti con tanta dureza, que aprendas a manejar todas estas emociones que son difíciles y en vez de entrar en la crítica, darte cuenta de cuál es el mensaje positivo que trae esa crítica, de qué te está intentando decir cuando esta mente machacona y criticona nos está diciendo cosas y nos pone de mal humor o nos está enjuiciando tanto. En realidad te está hablando de nosotras, nos está diciendo algo. Y cuando vemos el mensaje desde el amor, podemos soltar la resistencia, podemos aceptarnos y decir, oye, mira, pues soy la mejor versión de mí misma en este momento de mi vida con lo que la realidad me trae en este momento y me acepto y me perdono por lo que no he hecho bien y bueno, voy a seguir avanzando en mi vida de la mejor manera posible desde el grado de conciencia que cada experiencia me traiga. No podemos hacer nada más. Es que anclarse en la culpa, de verdad, date cuenta, ¿qué de bueno trae la culpa a tu vida? ¿Qué abre o qué cierra este sentimiento de culpa? ¿Te está sirviendo para algo sentirte culpable? Y si no te sirve para nada, ¿para qué estás ahí anclada? ¿Qué es lo que está reforzando este sentimiento de culpa que te estás empeñando en mantener? Sea cual sea la respuesta, no se trata de que te juzgues por esa respuesta de, ¿ves? Ahora me he dado cuenta que estoy en la culpa porque soy una no sé qué, no sé cuántos, porque voy de víctima. No se trata de eso. Se trata de que te des cuenta de cuál es el mecanismo interior que está sosteniendo esa culpa para desde el amor, desde la autocompasión, simplemente te limites a dejarla ir. Y todas estas cosas, toda esta mirada interior que se cultiva a través del mindfulness son las que vamos a tratar en el próximo curso que está a puntito de salir, llamado Calma tu mente y vive sin dramas, en el que vas a aprender precisamente
sobre cómo transformar estos pensamientos negativos en pensamientos que puedan serte útiles, en cómo gestionar el estrés y la ansiedad que se da precisamente a través de esta mente que siempre está enjuiciando y te está diciendo lo que tienes que hacer y desde dónde lo tienes que hacer. Vas a aprender a conectar con este punto más sutil de la vida para saborearla, para cultivar la felicidad, para comprender desde la experiencia propia qué quiere decir esto de ser autocompasivo. Así que si estás interesada en ir un poquito más allá en tu experiencia, en salir, en permitirte experimentar la vida y la realidad desde otro punto de vista, yo te recomiendo que te pases por themindfulroom.com/calma y te apuntes a este curso que está a punto de salir. Y que desde ahí, desde esa conexión interior, puedas andar hacia una vida mucho más consciente, mucho más plena, mucho más conectada, pues con lo sutil, con esta magia vital en la que estamos permanentemente rodeadas y el quehacer, el piloto automático diario hace que sea muy difícil que nos demos cuenta de dónde estamos, de esta magia vital, ¿no? Y dicho esto, quisiera darte pues algunos pequeños consejos para que te liberes de esta culpa. Lo primero es que te des cuenta de qué es lo que te produce esta culpa, de cuál es la creencia que se arraiga en ella. Una vez la tengas detectada, date cuenta de para qué te sirve, de qué estás pagando a costa de mantener esta creencia. También el consejo es que aceptes tu vulnerabilidad, que aceptes tu humanidad, que te permitas caer, que te permitas fracasar. El fracaso no existe, son periodos de aprendizaje, no existe el fracaso, esto es muy falso. Y finalmente, que también te permitas expresar verbalmente qué es lo que estás sintiendo, que te permitas compartir con otros seres humanos tu humanidad, tu vulnerabilidad, porque te vas a dar cuenta de que cuando esto sucede, te conecta directamente con la humanidad de todos, porque solo en la mente existe la perfección. El fracaso, la vulnerabilidad e incluso las cosas que no nos agradan de nosotras mismas son perfectas tal y como son. Y si te sientes tan culpable por algo que hiciste en ese momento de tu vida que no puedes soportarlo, pues tal vez una buena acción sería intentar reparar el daño que se hizo, pero teniendo claro que nunca vas a poder cambiar puntos de vista ajenos, a no ser que cambies tú sobre ti misma, a no ser que te perdones tú antes. De manera que si crees que es necesario emprender acciones de reparación de daño, digamos, pues lo hagas desapegándote del resultado. Lo hagas para tú sanar tu herida interior, pero no para cambiar la idea que puedan tener los demás sobre ti. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir indagando en una vida más consciente, pásate por mi web y descárgate los recursos gratuitos que he preparado para ti o accede a los últimos posts publicados. Lo encontrarás todo en themindfulroom.com o en calmamental.com. Hasta la semana que viene.